Amadísimos hermanos en el Señor, reciba un cordial saludo de paz en esta hermosa hora que por la misericordia de nuestro Padre Celestial nos permite una nueva oportunidad para compartir con usted la enseñanza de la palabra de Dios. Es para mí una alegría, una satisfacción y más que eso, un privilegio especial y delicado a la vez. Así que sea usted bienvenido a este espacio de enseñanza bíblica y iniciamos saludándole con el saludo con el cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo se dirigió a sus discípulos: paz a vosotros. Y asimismo aquellas palabras de el apóstol Pablo cuando escribió las cartas y decía a la iglesia que está en tal lugar: gracia, gozo y paz de Dios y de su Hijo amado. Así que es un placer enorme saludarle, compartir con usted. Y también iniciamos enviándole un saludo a todos los hermanos en diferentes partes de este continente americano. En el sur de América, allá en Ecuador, Colombia. Asimismo acá en el centro de América, en Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y en los Estados Unidos, que sin duda alguna alguien escucha esta palabra. Así que a la distancia les enviamos un saludo de paz. Pero la distancia es lo menos. Hay algo más que nos une y es el amor de Dios. Es la doctrina de Jesucristo, es la fe y el testimonio de Jesús que nos une y nos permite que aún no conociéndonos, sentir ese amor y ese aprecio hacia cada uno de vosotros. Bien, mis amados hermanos, sin más preámbulo, vamos a entrar a la meditación de esta hora. Pero antes de eso, le invito para que hagamos una oración al Señor y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, nuevamente nos acercamos delante de su presencia en señal de humillación, gratitud y adoración, pidiéndole, Padre Celestial, el permiso por lo que a continuación me corresponde hacer. Es la meditación de su palabra. Pon en mí palabra sabia y entendida para poder hablar no de sí mismo, no impulsado por la emoción, la jactancia, orgullo, no, mi Dios amado, sino hacerlo bajo la dirección de tu Santo Espíritu, para que este mensaje pueda llegar, llenar y edificar la mente y el corazón de quienes han de escuchar. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, que para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a entrar a la meditación. Estamos ya avanzando en el libro del Génesis. Génesis significa principio, creo que ya todos lo sabemos. Estamos haciendo un recordatorio. La octava semana que se está desempeñando, hablando de un gran hombre, un paladín de la fe, el padre de la fe, Abraham. El hombre escogido para convertirse en el padre del pueblo de Dios y el padre de la fe. Un gran privilegio, una gran responsabilidad. Y en este hombre había misterio divino, había profecía, había descendencia, había principio de fe, principio de sabiduría, temor. Quizás, amados hermanos, no ha habido otro hombre sobre la tierra en el que haya
tenido a sus espaldas enormes privilegios. Pero esos privilegios los obtuvo a costo de humildad, obediencia, temor, respeto a Dios, respeto a su palabra. No fue un regalo sin hacer nada. No fue un privilegio por acepción de persona. No. Fue el resultado de la perseverancia en el camino de Dios. Así iniciamos resaltando o dando de manera específica una biografía de la vida de Abraham. Y vamos a hablar bajo este título: Abraham dio origen a Ismael y a los árabes. La fe impaciente, el terrible error de la impaciencia. Vamos a aprender mucho en esta ocasión, ¿verdad? Como texto o lectura bíblica, vamos a considerar el libro del Génesis, capítulo 16, versículo 1 al 16. Quiero decirle, amado hermano, amado amigo, voy a leer toda la lectura para que usted pueda entender. De ahí para lo que vamos a dar son algunos datos sobre biografía, historia, quizá un poco ahí sobre los pueblos árabes y todas estas cosas, ¿verdad? Pero el sentido descansa en la palabra del Señor. Dice Génesis 16, del 1 al 16. Vea usted lo que dice. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que llegues a mi sierva, quizá tendré hijo de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Por eso vamos a ir explicando poco a poco. La meditación dice: Abraham dio origen a Ismael y a los árabes. La fe impaciente. Esa actitud fue en Sarai, la que cuenta la escritura, que le dice a Abraham: bueno, yo no voy a concebir, pero te doy permiso, le dice, para que entres a esta mujer egipcia. Ahora bien, dice el versículo 2, el 3, hermanos. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Permítame también hacerle un énfasis que los egipcios y los hebreos no son los mismos, no eran los mismos, hermanos. Era diferente sangre, diferente raza, cultura. Los egipcios eran de una cultura griega, eran los inventores. En Egipto habían escuelas de preparación, había quizá un avance en tecnología. Ellos estaban superior al pueblo de Israel. Ellos eran superiores, sus ciudades fortificadas, la riqueza de ellos, pero no tenían lo más preciado y valorado, que era la sabiduría de Dios, el ministerio celestial. Eso no lo tenían, pero sí tenían grandes intelectos en la construcción, en ciencia, en la idolatría. Eran expertos en hacer imágenes, dioses, diosecillos y todas esas cosas. Bueno, entonces, hermanos, leímos el versículo 3. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti,
yo te di a ti mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que bien te parezca. Como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicará tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo que el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Él será hombre fiero, no es cualquier cosa, ¿verdad? Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí el que me ve? Por lo cual llamó al pozo: pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Amados hermanos en el Señor, ¿qué es lo que qué es lo que hemos leído en esta ocasión? Hemos conocido un poco sobre la realidad, el problema en el que se vio involucrado, y había una promesa y se iba a cumplir, amados hermanos, en la vida de aquel hombre, en el gran proyecto de parte del Dios eterno. Voy a iniciar aclarando que Ismael, dice el título, que es descendencia de los hebreos, de los egipcios. Eso es indiscutible, pero aclarando que por sanguinidad ellos llevaban los dos tipos de sangre. Llevaban la egipcia y también llevaban la hebrea. Mire qué interesante esto, ¿verdad? Ahora bien, vamos a leer así un poco sobre Abraham dio origen a Ismael y a los árabes, la fe impaciente y el terrible error de la impaciencia. Sarai, mis amados hermanos, era una mujer, hermanos, que había tenido temor hacia Dios. Había tenido respeto a la palabra de Dios. Y es ahí, mis amados hermanos, que sucede esto. El hombre Abraham fue el hombre escogido para convertirse en el padre del pueblo de Dios y en el padre de la fe. Abraham dio origen a Ismael, es decir, a los árabes. Esta parte es bien interesante. Abraham también es el padre de los árabes. Mire qué interesante. Y también hay una gran descendencia hebrea. Ahora, solo permítanos hacer un análisis. Los árabes están asentados en lo que es, mis amados hermanos, regiones del mundo como el Golfo Pérsico, también en el Oriente Medio, y asimismo
en otras regiones del mundo donde están los árabes. Ahí están ubicados. Dentro de la diversidad de países, podemos también conocer que hay una gran generación. Hay un gran pueblo. Entonces es necesario conocer la diferencia entre los árabes y los judíos. Ahora bien, así de manera, mis amados hermanos, podemos entender, se considera como mundo árabe a aquellos países cuyo idioma oficial es el árabe. A este mundo lo forman 22 países. Mire usted qué tremenda generación, ¿verdad? 22 países forman el mundo árabe, es decir, la descendencia de Ismael. ¿Quiénes están entre ellos? Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, las islas de Comores, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia y Marruecos. Son parte de los países, ¿verdad? No están todos. Ahí también aparecen otros países como ser Sudán, Yemen, Omán, Kuwait, Líbano, Palestina, Siria, Qatar, Somalia, sin contar, también están los países como Pakistán, Uzbekistán y todo esto, ¿verdad? El mundo árabe está conformado por la mayoría de los países del Oriente, incluida la totalidad de la península arábiga, por las naciones Magreb y el Cuerno de África. Ahora, mis amados hermanos, estamos hablando de un tema muy interesante. Espero que estemos aprendiendo, que estemos sacando un provecho de ello. Pero siguiendo con el lineamiento de nuestro tema, Abraham dio origen a Ismael y a los árabes. Es decir, el padre de los árabes es Ismael y el abuelo de los árabes es Abraham. Ahora, ¿por qué hay un conflicto entre árabes y hebreos? ¿Por qué? Es bien importante conocer también o dar respuesta a esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué, mis amados hermanos, había o siempre hubo un problema? El problema inicia desde que Agar entra en desacuerdo con Sarai. Desde ahí inicia el problema. Hasta el punto que esta mujer se vio obligada en abandonar, en irse. Pero hemos podido ver también que el ángel de Jehová fue con ella. Y entonces coincidió de que este hombre o esta descendencia tuviera un principio árabe. Ahora bien, mis amados hermanos, creo que hemos hecho un amplio análisis de eso, ¿verdad? Ahora bien, las causas de la impaciencia, según el versículo 1-2, fue un deseo no cumplido. Sarai anhelaba un hijo. Un pensamiento equivocado que Dios había dejado a Sarai infértil, que la promesa de Dios no la incluía a ella.
una sugerencia carnal y mundana que Abraham se casara con Agar, la sierva de Sarai, y tuviera hijos. Las terribles consecuencias de la impaciencia en el versículo 3 al 6. Un plan y método equivocado, el desmoramiento de la fe y la paciencia, la conducta pecaminosa por parte de Sarai, Abraham y Agar, y la inmoralidad, el adulterio y la poligamia, el rencor de la malicia, la insolencia, el reprocho, el desdén, un espíritu altanero, el celo y culpar a otros, las relaciones dañadas y rotas, la solución o respuesta a la impaciencia, una confrontación con Dios, recibir las promesas de Dios, una herencia espiritual, una simiente innumerable, etc. Esto le sucedió a Abraham y a Sarai. Se impacientaron al esperar por la simiente prometida, el hijo prometido por Dios. La impaciencia les tornó de tal forma que creyeron y sintieron que Dios se había olvidado de ellos y ya era tarde para poseer un hijo. Mire qué interesante, mis amados hermanos. Muy interesante. Entonces, la fe del pueblo de Dios ha venido por el largo del tiempo. Amados hermanos, ha habido un proceso. Por eso es que hoy vemos un conflicto bélico allá en el Medio Oriente. Hebreos y árabes peleando. Pero eso tuvo un principio. Y también no olvidemos que los árabes están con sangre hebrea y sangre egipcia. Entonces es normal que haya ese tipo de disensiones entre ellos. Pero si bien es cierto, Israel tiene la promesa, pero antes de la promesa hay una profecía en su contra. Y esta profecía se va a cumplir. Se va a cumplir, amados hermanos. Sigamos luchando para que si se cumpla, sea para beneficio de nosotros y no para un castigo severo. Entonces, mis amados hermanos, espero que le pueda servir esta meditación. Así es, mis amados hermanos, que agradezco mucho la fina atención. Siga la secuencia de estos temas. No dudamos que le ayudarán a crecer en el conocimiento y en el temor y respeto hacia la palabra de nuestro Dios. Ha estado con ustedes su consiervo Osea Vázquez. Hoy, como siempre, ha sido y seguirá siendo un gran placer espiritual. Mientras tanto, recalcamos el saludo para todos nuestros hermanos en diferentes partes del mundo. Hasta allá vaya la paz del Señor en la vida de cada uno de ustedes. Mientras tanto, que Jehová te bendiga y te guarde. Haga Él resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, carísimos amigos y hermanos. ¿Quién podrá